Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente al curso gratuito. Esta vez vamos a trabajar análisis textual. Vamos a analizar cómo los tipos de preguntas que ha utilizado la prueba en los últimos años, sobre todo, porque digamos que hace muchos años utilizaba otro tipo de preguntas, pero en la actualidad utiliza cierto tipo de preguntas. Entonces vamos a revisar cómo pregunta el examen. Lo primero son las excepciones. A menudo utiliza preguntas que tienen la palabra excepto. El excepto es una negación, es decir, cuando yo me encuentro un excepto, yo debo entender que va a haber tres opciones que sí y una que no. Y se supone que debo buscar la que no. El excepto es una negación. Si ustedes se comen el excepto, van a entender como que la pregunta está preguntando por lo que sí y está preguntando es por lo que no. Es decir, si se comen el excepto van a entender la pregunta al revés. Por eso, de hecho, la universidad acostumbra a poner el excepto con mayúscula sostenida y con negrilla. Antes no lo hacían así, hace años no lo hacían así, y la gente se comía el excepto. Y aún todavía se lo comen. Entonces, cuando se encuentren ese excepto, recuerden que eso es una negación, que va a haber tres opciones que van a decir sí y una que no, y estoy buscando la que no. Acá tenemos un ejemplo de una pregunta de uno de los exámenes de admisión. Este fue en la pandemia, creo que es 2021, 2020-2021. Dice, según el autor, con el título Enigma de la poesía, el énfasis recae en la palabra enigma, y por eso los lectores podrían pensar que es lo más importante de la conferencia. Entonces, de ello se deduce que en todo título es cierto que, excepto, ¿sí? O sea que aquí va a haber tres opciones, que sí es cierto y una que no, y estoy buscando la que no. Acá no necesito leer el texto. Con lo que está entre comillas es suficiente para responder la pregunta, con esta información que tengo acá. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? ¿Cuál creen que es la respuesta a esta pregunta? ¿Sí me están escuchando? No vaya a ser que no me estén escuchando. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces miren. Lo primero es entender las palabras que se utilizan también en el planteamiento. ¿Qué quiere decir énfasis? Cuando yo encuentro la palabra énfasis, énfasis es donde se hace fuerza, a lo que se le da más importancia. Entonces aquí dice, según el autor con el título El enigma de la poesía, el énfasis recae en la palabra enigma. O sea, hace parecer que enigma es más importante. Dice, y por eso los lectores podrían pensar que es lo más importante de la conferencia. Ahí está. Entonces, de ello se deduce que en todo título es cierto que, excepto. Entonces, miremos opción por opción. La primera palabra es la más importante. Ahí me dijeron, hay que mirar en qué orden está enigma, ¿cierto? Ahí hay dos sustantivos que es en los que me tengo que fijar. Enigma y poesía. Entonces, ¿cuál está primero? Enigma. Si a mí me dijeron que el énfasis recae en la palabra enigma y enigma está de primera, entonces yo puedo suponer que la primera palabra es la más importante. O sea, la A sí la puedo suponer. Recuerden que estoy buscando la que no porque hay un excepto. Veamos la B. Lo que se quiera destacar debe nombrarse primero. Es lógico también. Enigma está primero
El autor dice que por eso el énfasis recae en enigma, entonces yo también podría pensar la B, que lo que se quiere destacar o a lo que se le va a dar más importancia debe nombrarse primero. Veamos la C. La primera palabra capta la atención del lector. También es cierto. Yo también podría pensar eso porque si enigma está de primero y el autor dice que el énfasis recae en ella, yo puedo suponer que la primera palabra capta la atención del lector. Por descarte es la D, pero miremos por qué es la D. La palabra enigma siempre engaña al lector. Eh, digamos que por estar de primera no implica un engaño. Enigma implica un misterio, pero eh, digamos que yo no puedo pensar que la primera palabra de un título siempre va a engañar al que lo lee. Eso no tendría sentido, ¿sí? Entonces, el excepto es la D. Miremos otro ejemplo. Cuando el autor dice no existirán más, se está refiriendo a excepto, es decir, a cuál no. En este caso, ahí sí toca mirar el texto. Este es del último examen de admisión, ¿sí? Dice, el fin tendrá nombre, ojo de poeta, y podremos afirmar también que estaremos ante el último estertor de la historia. No habrá futuro, ni presente, ni pasado, pues cuando esto suceda, las demás plantas, la mayoría de los animales y humanos no existirán más. Deme un segundo, yo admito. Quizá solo algunos insectos que se alimentarán de la savia dentro de sus flores puedan mantenerse con vida, dependiendo enteramente del lecho de la Thunbergia alata, que es el nombre científico del ojo de poeta. Entonces, como les digo, esto es del último examen de admisión. Miremos la pregunta nuevamente. Cuando el autor dice no existirán más, se está refiriendo excepto. Entonces, miren, aquí está diciendo quiénes no seguirán existiendo, ¿sí? Pues cuando esto suceda, dice, las demás plantas, la mayoría de los animales y humanos no existirán más. Entonces, ¿quiénes no van a existir? Plantas, mayoría de animales y humanos. Los animales en su mayoría, los seres humanos, las otras plantas. Ahí está, esas tres. ¿Cuál es el excepto? Los insectos que se alimentan de savia. ¿Por qué? Dice aquí, quizás solo, o sea, esos de pronto se van a salvar, quizás solo algunos insectos que se alimentan de la savia dentro de sus flores puedan mantenerse con vida. Ya. O sea que el excepto es la A. ¿Sí? Esta pregunta, por ejemplo, era literal. En este tipo de preguntas, yo debo buscar dónde está lo que me están resaltando. ¿Sí? No existirá más. Generalmente está subrayado, pero he visto exámenes donde a veces preguntan cosas y no las subrayan. Deben tener cuidado con eso porque entonces les toca rastrear. Y veamos otro ejemplo de excepciones. En el párrafo 1, la autora, excepto. Esto es del penúltimo examen. Sucedió en ocasión de mi visita a un jardín de infantes. La maestra me había invitado pensando que a los escuchadores de cuentos y sus alumnos al parecer eran especialmente ávidos, podía interesarles conocer a una persona cuyo oficio era precisamente el de fabricarlos. Aquí, en el párrafo 1, la autora, excepto. ¿Cuál sería el excepto en esta pregunta? Entonces me dice, indica que hablará de una situación que vivió, presenta la circunstancia de un acontecimiento vivido, da la fecha exacta de algo que sucedió, dice indirectamente cuál es su oficio. Aquí hay que mirar opción por opción, ¿sí? En este tipo de preguntas. Indica que hablará de una situación que vivió. Sucedió en una ocasión de mi visita a un jardín de infantes.
Acá se nota que está hablando de un hecho que vivió, algo que le aconteció en la vida. Entonces, la A está bien. ¿Sí? Recuerden que como es un excepto, estoy buscando la que no. Presenta la circunstancia de un acontecimiento vivido. Acá dice la circunstancia, porque dice en dónde fue, un jardín de infantes, cuenta cómo fueron los hechos, la maestra la había invitado, etc. Entonces, eso también da la fecha exacta de algo que sucedió. Acá hay alguna fecha. Si ustedes se fijan, ahí no hay fechas. O sea que esa es la que no. Pero recuerden siempre verificar todas. O sea, ya sabemos que es la C, pero verifiquemos la D. Dice indirectamente cuál es su oficio. Entonces acá dice que escuchadores de cuentos, refiriéndose a los niños del jardín, ellos estaban especialmente ávidos, o sea, querían escuchar cuentos. Entonces ella pensó que podía interesarles conocer a una persona cuyo oficio era precisamente el de fabricarlos. Ahí ella indirectamente está diciendo su oficio, que sería escritora, porque está diciendo que ella fabrica cuentos. ¿Sí? Entonces indirectamente está diciendo que es escritora. O sea que la D sí. Recuerden, estamos buscando la que no, la respuesta es la C. Mucho cuidado con las preguntas de excepto, recuerden. El excepto es una negación. Cuando haya un excepto me están preguntando lo que no. ¿Sí? Va a haber 3 que sí y uno que no. Si ustedes, por ejemplo, porque les puede pasar que se coman el excepto, si ustedes se comen el excepto y entienden la pregunta como afirmativa, les va a dar más de una respuesta buena, ¿cierto? Si ustedes ven que le están dando más de una respuesta buena, fíjese, puede que se haya comido un excepto, ¿sí? Porque si uno entiende la respuesta a la pregunta al revés, habría 3 respuestas buenas y una mala. Otras preguntas que pueden aparecer son las preguntas por conceptos. ¿Qué conceptos? Este es de un examen del 2019. Los conceptos que se trabajan en el examen tienen que ver obviamente, con el lenguaje y con el español, pero no es que en todos los exámenes salgan varias preguntas conceptuales. Como les digo, los temas van rotando. Esto salió en el 2019. Dice, disfemismo es una palabra o expresión decididamente despectiva o malsonante que se emplea en lugar de otra más usual. Según esta definición, la relación entre eufemismo y disfemismo se puede clasificar como eh, hay que entender lo que es el eufemismo. El eufemismo es utilizar una palabra más decorosa, menos fea, para nombrar algo que se considera feo o malsonante, ¿cierto? Eh, entonces, es decir, si se quiere, entre comillas, es decir, de forma linda algo feo, ¿sí? Según eso, ¿cuál sería la relación entre eufemismo y disfemismo? ¿Cuál hiciste, María José? Este del eufemismo. Ya. Bueno, miren. Vuelvo y digo, miren, disfemismo, utilizar una palabra o expresión decididamente despectiva o malsonante, o sea, utilizar una palabra fea en lugar de otra palabra. El eufemismo es utilizar una palabra bonita en lugar de una fea. Entonces miremos qué quiere decir cada concepto de esos. La homonimia es cuando dos palabras se escriben igual, pero tienen distinto origen. Por ejemplo, vino y vino se escriben igual, V-I-N-O. Pero hay un vino que es de la vid, o sea, el que se bebe viene de la palabra vid, B-I-D, que así es como se llama el arbusto de donde se obtienen las uvas. Y el otro vino es del verbo venir, tienen diferente origen, ¿sí? Como tienen diferente origen, son palabras homónimas, pero no suenan
no, se escriben igual, pero tienen distinto origen, ¿sí? Y distinto significado. Los sinónimos son las palabras que tienen el mismo significado, por ejemplo, o un significado muy parecido, por ejemplo, amar y querer, ¿sí? Por ejemplo, odiar y aborrecer, son sinónimos. Las parónimas son las palabras que se parecen, suenan parecidos, se escriben parecido, pero tienen distinto significado. Por ejemplo, escuela, espueta, espuela, ¿sí? Escueta significa corta. Escuela, institución educativa. Espuela, eso es un aditamento que tienen las botas o el calzado de los que montan a caballo y que tiene como un chucito ahí para chuzar al caballo para que ande más rápido. Esas serían parónimas. Se escriben parecido, suenan parecido, pero tienen distinto significado. Ojo, suenan parecido, no suenan igual. Las que suenan igual se llaman homófonas, que ahí no están. Y las antónimos son palabras que tienen significado contrario, ¿sí? En este caso, disfemismo y eufemismo serían significado contrario, o sea que serían antónimas. Bueno, ese es un ejemplo de conceptos, de pregunta por concepto. Otro ejemplo de pregunta por concepto es el de los tipos de párrafos, ¿sí? Dice, por la intencionalidad y el contenido del párrafo 4 puede clasificarse como, entonces tenemos descripción, ilustración, narración y argumentación. Miremos el párrafo 4. Hay múltiples ejemplos, desde el atrevimiento de llamar migrantes internos a los desplazados por la violencia, inseguridad alimentaria al hambre y sectores vulnerables a comunidades en la pobreza, hasta el caso de los grupos armados organizados en los que amanecieron convertidas hace poco en bandas criminales o a crimen. Hasta el viejo fantasma del racionamiento eléctrico le dieron una nueva identidad, cortes programados. De la misma manera que las cuotas políticas reemplazaron a las cuasi patrimoniales corbatas. Ni hablar, qué lástima, de los falsos positivos como camuflaje de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué tipo de párrafo sería ese? Bueno, es obvio, por ejemplo, ahí es necesario conocer los tipos de párrafos, ¿cierto? Los párrafos de descripción van a describir algo, o sea, una persona, un concepto, un animal, un objeto, un lugar, etc. Los párrafos de ilustración, ojo que aquí ilustrar no se refiere a hacer mamarrachos o a hacer dibujos. Si estamos hablando del lenguaje, ilustrar sería ejemplificar. Entonces, un párrafo de ilustración sería un párrafo de ejemplificación, ¿sí? ¿Y en qué consiste ese párrafo? Se dan ejemplos acerca de algo. El párrafo de narración va a contar una historia, es decir, va a tener unos personajes que realizan acciones en un tiempo y lugar determinados. Y el párrafo de argumentación o párrafo argumentativo va a defender o va a hablar acerca de una tesis, la va a sustentar con argumentos. Recuerden que una tesis es una idea discutible. En este caso, si miramos el párrafo, dice, hay múltiples ejemplos, y acá nos está dando ejemplos de qué. Sin necesidad de mirar más el texto, se puede inferir que se están dando nombres, entre comillas, positivos a hechos negativos, o sea, que son ejemplos de la utilización del eufemismo, aunque aquí parece ser un ejemplo de manipulación lingüística. En todo caso, son un montón de ejemplos. Ese es un párrafo de ilustración, porque está dando ejemplos, ¿sí? Hace parte de un texto que es argumentativo, ¿sí? El texto entero, la intención del texto entero es argumentativa. Pero recuerden que una cosa es el texto entero, lo que podríamos llamar la macroestructura, y otra cosa es la microestructura, es decir, cada párrafo. Es decir, por ejemplo,
Si yo tengo un texto argumentativo, puede que un primer párrafo sea narrativo y que el segundo párrafo sea expositivo. Eso sí, tiene que tener argumentación en algún momento, ¿cierto? Va a haber un párrafo que sea argumentativo obligatoriamente y ese va a ser el párrafo principal si es que el texto es argumentativo. Eso se puede en los textos argumentativos. También puede que en medio de una narración, si hay, por ejemplo, una metadiégesis, es decir, si hay una historia dentro de una historia o si hay un texto dentro de un texto, puede que dentro de esa narración y contando la historia, uno de los protagonistas defienda una idea y ese pedacito o ese párrafo donde él defienda la idea sería argumentativo, pero eso no quita que es una historia. Entonces, viendo el párrafo y además, vuelvo y les digo, como no depende del resto del texto, ese párrafo es de ilustración. Sí, sí es claro. Listo. Ese es, por ejemplo, conceptos como tipos de párrafos, es bueno revisarlos, ¿cierto? Eh, Hay párrafos también de definición, cronológicos, expositivos, informativos, instructivos, explicativos. Bueno, entonces, ahí ya vimos conceptos de la homonimia y conceptos de tipos de párrafos. Otros conceptos que se utilizan a menudo en el examen son las figuras literarias, ¿sí? Por ejemplo, estas preguntas son acerca de figuras literarias. Dice, la expresión un velorio donde falte chibolito no tiene ni pizca de gracia, párrafo 3, manifiesta un sentido. Este es del 2020, ¿de acuerdo? Este examen. ¿Cuál creen que es la respuesta? Ahí no necesito volverme al texto. Con lo que está ahí entre comillas es suficiente. Bueno, no es del todo cierto. Ahora que lo pienso, en el texto se habla de un personaje al que llaman Chibolito, que existió pues en la vida real, en el Atlántico, en el departamento del Atlántico, por allá en Barranquilla, y él se dedicaba, porque creo que ya debe estar finado, a contar chistes en los velorios. Y los mismos deudos, es decir, los mismos personas que habían perdido un familiar, lo llamaban, lo buscaban o les gustaba que él fuera, porque supuestamente le traía compañía al difunto, ¿sí? Y como les digo, él se dedicaba a ir a contar chistes allá y por ahí se ganaba, le daban propinas. Ahora, teniendo en cuenta esa información, ¿cuál creen que es la respuesta en esa pregunta? Sí, sería la D. Miren, irónico, la ironía es Profe, decir, tengo una pregunta. sí, claro, dime. Es que, pues ahí porque tú sabes la historia del Chibulito, pero Sí, yo lo leí por primera vez y ni idea quién era, pues como, sí, pero en el bueno, examen está entero el texto. Lo que pasa es que acá no lo traje entero. O sea, pero en el examen está entero el texto y ahí se da uno cuenta quién era Chibolito. listo, listo. Sí, 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 la universidad no va a tirar así. Hay algunas preguntas de cultura general. Yo he visto que se han reducido, antes eran más. Ahora ve uno de pronto una o dos preguntas de cultura general o que necesitan cultura general. En este caso, el texto dice, el texto lo indicaba. Entonces sí, ahí sería paradoja. La ironía es decir lo contrario de lo que yo quiero decir. Entonces, como ya les dije, él se dedicaba a contar chistes. Acá no se trata de que sea o no sea gracioso Chibolito. Entonces no es que sea una ironía al decirle que gracia. Hipérbole es una exageración. No es que se esté exagerando, porque digamos que quien dice una afirmación como esa lo está diciendo de verdad. Es decir, falta la gracia que Chibolito le aporta al velorio. ¿Sí?
Se supone que un velorio no debería tener gracia, pero en este caso se convirtió en una tradición. La metáfora es una comparación indirecta, pero acá no se está comparando nada con nada. Y es una paradoja, ¿por qué? Una paradoja es cuando hay mucho contraste, es decir, cuando dos cosas como que se oponen. Y el velorio, que es un acto que se considera solemne y de tristeza, se contrasta con la gracia, con la palabra gracia, que en este caso se refiere un poquito hacia el humor. Entonces hay un contraste. Eh, Hay que entender con claridad, eh, digamos, la paradoja. Para dar otro ejemplo de paradoja. Como dijo el ciego, amanecerá y veremos. Eso sería paradójico, pues porque los ciegos no ven, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de paradoja. Entonces acá hay una paradoja, porque un velorio que se supone que es triste, dicen, no, vea, le falta la gracia de Chibolito, pues. Entonces es una paradoja. Ah, y de hecho sí tenía el texto aquí. Dice, a menudo son los propios dolientes quienes lo solicitan como bufón, pues saben que su presencia le garantiza compañía al difunto. También sus vecinos le avisan cuando alguien acaba de fallecer. Y a veces él mismo está pendiente de los carteles de exequias que los deudos de los difuntos pegan en las paredes. En Soledad y en varios barrios del sur de Barranquilla es popular la frase según la cual un velorio donde falte chibolito no tiene ni pizca de gracia. Así tenía el párrafo. Bueno, ahí está la justificación de que cuando dicen que le falta gracia, no es que lo estén diciendo irónicamente, sino que lo están diciendo afirmativamente, o sea, lo están diciendo de verdad. Otro concepto, y este ya lo trabajamos, es el de los niveles de lectura, que en todo caso no está mal repasarlo porque, como les dije, es lo mínimo que ustedes deben saber para presentar el examen. Toda pregunta es de uno de los tres niveles. Por ejemplo, las preguntas literales preguntan por lo que está tal cual en el texto. Dice, cuando el autor dice en el primer párrafo, esto último se refiere al, y tenemos intento de escribir, disfrute de la poesía, pasar de la vida, proceso de escritura. Miremos el texto. Cuando el autor dice en el primer párrafo, esto último, ¿a qué se refiere? Esta vez sí los dejo a ustedes. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Entonces, miren, esa es una pregunta literal, ¿cierto? Se supone que me está preguntando por lo que está tal cual en el texto, ¿sí? O al menos muy parecido. Yo tengo que buscar en ese primer párrafo donde se dice esto último. Entonces miremos en ese primer párrafo. Dice, he descubierto que esto último es lo más importante. Entonces, ¿yo qué debo fijarme? ¿Qué fue lo último que se mencionó en el anterior periodo? Y les recuerdo lo que es un periodo. Un periodo va desde el principio del párrafo hasta un punto seguido, o desde un punto seguido hasta otro punto seguido, o desde un punto seguido hasta el punto final o hasta el final del párrafo. Entonces, si yo me fijo en el anterior periodo, cuando dice esto último, el anterior periodo va acá, desde he pasado hasta disfrutando. Entonces, miremos, he pasado la vida leyendo, analizando, escribiendo o intentándolo y disfrutando. He descubierto que esto último. Entonces, ¿qué fue lo último que mencionó? Que estaba disfrutando. Por lo tanto, esto último se refiere a disfrutando. ¿Por qué? Porque es lo último que se mencionó en ese periodo. ¿Sí? Disfrute de la poesía. El disfrute. ¿Sí? Porque acá el texto hablaba de la poesía. ¿Cómo sé yo que el texto habla de la poesía? Dice, embebido en la poesía. Ya, ahí está. Disfrute de la poesía. Sí, es claro.
Listo. Ese es el nivel literal. El nivel inferencial, recuerden, las preguntas que son inferenciales va a decir se deduce, se infiere, se colige, etcétera. Del párrafo 2 se deduce que, o sea que no está tal cual en el párrafo, sino que es una idea que yo debo sacar del párrafo. Dice, el lenguaje no refleja la noción de realidad. El lenguaje y la realidad están íntimamente ligados. La realidad se usa para maquillar el lenguaje. La transformación del lenguaje moldea la realidad. Lean el párrafo y enseguida me vuelvo a la pregunta. Devolvámonos a la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Muy bien. Ahí los veo bien. Miren. Dicen los entendidos que el lenguaje determina y moldea nuestras nociones de realidad, o sea, el lenguaje moldea la realidad. Pero hay quienes creen que debe ser al revés, o sea, que la realidad moldea el lenguaje. Están los dos conceptos, ¿sí? El lenguaje no refleja la noción de realidad. No es cierto porque una parte del texto dice que lo hace. El lenguaje y la realidad están íntimamente ligados. Ahí había relación, donde el lenguaje se relacionaba con la realidad o la realidad se relacionaba con el lenguaje. En todo caso, están relacionados, eso es obvio que sí. La realidad se usa para maquillar el lenguaje. Eso es cierto, pero solo incluye una parte del texto, ¿cierto? Eso sería solo un pedacito del texto. La transformación del lenguaje moldea la realidad. Eso es solo un pedacito del texto, ¿sí? Eh, lo que yo puedo decir es que ellos están íntimamente ligados. Yo no puedo sacar de conclusión que solo la C o solo la D. Debe ser una que incluya las dos. ¿Cuál incluye las dos? La B. Entonces la respuesta es la B. Ahora veamos una pregunta analógica. Recuerden que las preguntas analógicas hacen una comparación, una analogía, o sea, una comparación. Dice, cuando el autor dice que quedan explicitados, registrados y convertidos en material económico, cuando no literalmente en propiedad, para las empresas que poseen las principales plataformas y soportes del entorno digital, está poniendo de relieve una crítica que se puede justificar en este caso. Entonces, en este caso se está, digamos que se está comparando una parte del texto, lo que está entre comillas, con una situación hipotética. Ese es otro tipo de pregunta analógica. A veces va a ser con un refrán, a veces va a ser con otro texto, a veces va a ser con otro párrafo del mismo texto. En este caso es con una situación hipotética. Eso también fue de los últimos exámenes de admisión. ¿Cuál creen que es la respuesta ahí? Sí, es la A.
¿Por qué? Miren, cuando uno va a hacer una pregunta como esta, o a resolver una pregunta como esta, uno debe fijarse en ciertos elementos, ¿sí? Entonces, miremos lo que está entre comillas. Quedan explicitados, registrados y convertidos en material económico, cuando no literalmente en propiedad para las empresas que poseen las plataformas y soportes del entorno digital. ¿Qué es lo que está quedando explicitado, registrado y convertido en material económico? Lo que suben las personas a las plataformas, ¿sí? ¿Y quién les está, dice material económico? O sea, le están sacando dinero. Ahora, yo tengo que mirar un caso donde una persona sube material a una plataforma y le sacan dinero. La A dice, un video personal que un sujeto sube a YouTube. Ahí ya se cumple la primera condición. Una persona sube material a una plataforma y termina siendo objeto de explotación económica por parte de los dueños de la plataforma. Y ahí está, le están explotando económicamente. Se están cumpliendo las dos condiciones. La A es la respuesta, pero veamos las otras. La B, una selfie publicada en Instagram. Ahí se cumple la primera condición. Una persona publica algo en una red. Y gracias a la cual el sujeto aumenta el número de seguidores. Pero miren que acá no están diciendo que la plataforma se lucra, sino que están diciendo que el sujeto le aumentan los seguidores. ¿Sí? O sea que ahí no hay un lucro por parte de la plataforma, que es la segunda condición. Miremos la C. Un video que alguien comparte en Facebook, se cumple la primera condición, invitando a seguir las redes sociales de una celebridad de Hollywood. Ahí ni siquiera es la propia persona la que se beneficia, sino que se está beneficiando un tercero, que es la celebridad de Hollywood. Pero no se está beneficiando la plataforma. Y veamos la D. Una publicidad de una cadena de supermercados que llega al spam del correo de un usuario. Ahí uno podría pensarse que la plataforma se está beneficiando, en este caso la plataforma de correo, de la publicidad, o que la cadena de supermercados se está beneficiando porque está publicando una publicidad. Pero en esa D, el sujeto no subió nada de internet. Entonces no se está cumpliendo la primera condición. Por lo tanto, la respuesta es la A. Sí es claro. Listo. Y ojo que, mira que en la D sí hay un beneficio para una empresa, pero ahí no tiene que ver con lo que publicó el usuario. No se está aprovechando el material del usuario, que esa era la otra condición. A ver. Las condiciones. A veces hay preguntas que tienen ciertas condiciones que se deben cumplir. Por ejemplo, se sacrifica la elocuencia y el sentido. Párrafo 7 es una afirmación que hace. Esta es una pregunta literal, ¿sí? Pero me está cumpliendo, hay que cumplir una condición. Yo tengo que mirar quién hizo esta afirmación. Miremos el texto. Las opciones son Sergio Roncayo, Federico Arango, Santiago Rivas y Ludwig Wittgenstein. Lean el párrafo y piensen cuál es la respuesta.
devolvámonos a la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Bueno, entonces miremos. Se sacrifica la elocuencia y el sentido. Entonces miremos dónde dice que se sacrifica la elocuencia y el sentido. Para él, ¿para quién? Explica Santiago Rivas, o sea, para Santiago Rivas. De esta manera se sacrifica la elocuencia y el sentido. Entonces, como es para él, no lo está diciendo el autor, que sería Federico Arango, sino Santiago Rivas. Si acá no dijera para él, sino que dijera para mí, sería Federico Arango. ¿Por qué? Porque Federico Arango es el autor de todo el texto, ¿sí? Esto se llama la referencia. Aquí en la referencia a veces hay preguntas que salen de ahí o que tienen que ver con lo que se menciona. De hecho, acá es un elemento distractor porque uno podría pensar que lo dijo Federico Arango. Además, noten algo, hay otra cascarita. Esto no está entre comillas. Miren que lo que dice Santiago Rivas acá, por ejemplo, está entre comillas. Se supone que es una cita textual, ¿cierto? Y también más abajo, otras cosas que dijo Rivas están entre comillas. Se supone que lo que no está entre comillas son palabras del autor. Y lo que está entre comillas son palabras de alguien distinto al autor. Entonces uno podría decir, pero entonces, ¿cómo así? Acá esto no está entre comillas, o sea que lo está diciendo el autor. Resulta que eso se llama paráfrasis. El autor lo está parafraseando. Eso se llama una cita indirecta. Él no lo pone entre comillas porque Santiago Rivas no lo dijo exactamente como lo está diciendo el autor. Pero él sí está reproduciendo la idea de Santiago Rivas, ¿sí? Por eso dice para él. En todo caso, es Santiago Rivas. Sí es claro. Listo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, con las expresiones guiño y buen hombre, párrafo 2, el autor se refiere respectivamente a. Entonces, miren, esta es una pregunta que tiene una respuesta compuesta. A veces hacen ese tipo de preguntas en el examen. Bueno, a veces no, a menudo. Entonces, en este hay que tener en cuenta las condiciones. Respectivamente quiere decir que tiene que ser en el mismo orden. Es decir, la primera frase o el primer término debe referirse a guiño y la segunda frase o el segundo término debe referirse a buen hombre. Deben estar en ese orden. Si acá no me dijera respectivamente, el orden no importaría. Pero como me dice respectivamente, debe ser en el mismo orden. ¿Sí? Tengan en cuenta eso cuando les salga una pregunta como esas. Entonces tenemos columnista latinoamericano el orador, golpe en el hígado el mismo, un orador latinoamericano el uso de la palabra inconmensurable y el uso del lenguaje rebuscado el orador. Miremos el texto. Lean el texto y analicen. No, si se supone, a ver, a veces hay condiciones abiertas. ¿Cómo así que condiciones abiertas? La frase del segundo párrafo, según el texto, por ejemplo, si me dice la frase del segundo párrafo, la ponen entre comillas, y después dice, según el texto, se infiere qué, por decir algo. Entonces ahí como me dice, según el texto, yo ya tengo que fijarme en todo el texto. Pero si me dice en el párrafo 2 y no me pone ninguna otra condición, entonces se está refiriendo solo al párrafo 2. Ha sucedido que una pregunta, por ejemplo, una cascarita que a veces utilizan, hacen una pregunta acerca del párrafo 1 o el párrafo 2. Y una de las opciones es algo que dice el autor en el párrafo 3. Pero como pusieron la condición del párrafo 1 o del párrafo 2, esa opción, aunque es correcta para el texto, no es correcta para la pregunta.
¿Por qué? Porque no está en el párrafo en el que me están pidiendo la información, ¿sí? Esa es una cascarita que a veces ponen, pero no es un error. Es decir, porque no me están diciendo según el texto, sino según tal párrafo. Entonces yo me debo ceñir a lo que me pide la pregunta. Bueno, veo que solo uno respondió. Vamos a ver, otra vez, vamos a devolvernos. Entonces, yo debo buscar dónde está Guiño y dónde está Buen Hombre. ¿Sí? Por acá está. Eso está al final, dice. Y hasta lo tomo como un guiño que el buen hombre me hace para que no me aburra. Entonces, cuando él dice buen hombre y guiño, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Entonces, miremos. Dice, todos tenemos una lista de palabras que nos chocan, que nos golpean en el hígado, o sea que le da rabia. ¿Sí? El hígado se relaciona con la bilirrubina se relaciona con la rabia. ¿Qué tal los vocablos inconmensurable, inenarrable y magnanimidad? Durante mucho tiempo sentí que no me gustaría tener de cuñado a alguien que se exprese de esa forma. O sea, hasta ahí le daba rabia a ese tipo de personas. Pero ahora, el pero es un conector adversativo, indica que cambie, un cambio, ¿cierto? Acá hay un cambio de opinión. Pero ahora cuando veo que un columnista de prensa escribe el día retro próximo, como esos comentaristas de fútbol que dicen retrotrae, que se inventan palabras tontas, ¿sí? En lugar de decir ayer, no preparo la soga de la horca, o sea, ya no me da tanta rabia, no, ya no lo quiero matar, sino que simplemente me río, o sea, ya le causa desgracia, ya le da risa. Cuando escucho a cualquier orador latinoamericano diciendo que la depuración de las costumbres políticas es un propósito nobilísimo e insoslayable, no me acuerdo de Cicerón, famoso orador del Imperio Romano, sino de Cantinflas, famoso eh, comediante mexicano, muy famoso pues durante los 50 hasta los 70, porque decía discursos sin sentido. ¿Sí? Entonces está diciendo que no piensa en alguien solemne, sino que piensa en alguien cómico. Por eso insisto, sonrío y hasta lo tomo como un guiño que el buen hombre me hace para que no me aburra. Entonces acá, guiño se está refiriendo a lo que hace la persona, a las cosas que dice. Y el buen hombre puede referirse al orador latinoamericano o a cualquier persona que utilice ese tipo de lenguaje. Entonces miremos. Columnista latinoamericano, acá decía orador latinoamericano, no columnista latinoamericano. O sea, ese columnista no pega ahí. El golpe en el hígado, eso ya pasó hace mucho tiempo, y el guiño no es el golpe en el hígado. A él ya no le pareció un golpe en el hígado, porque si le pareciera un golpe en el hígado no lo llamaría guiño. ¿Sí? Un orador latinoamericano. Es cierto que se refiere al orador latinoamericano cuando dice buen hombre. ¿Sí? Es decir, si esta C estuviera inverso el sentido, tal vez podría ser la respuesta. Pero recuerden que dice respectivamente. El guiño no es el orador es el buen hombre. Entonces la C no cumple porque no está en el mismo orden. Por descarte es la D, y veamos la D. El uso del lenguaje rebuscado. Eh, Miren que aquí en ninguna parte dice uso del lenguaje rebuscado, ¿sí? En ninguna parte. Entonces, digamos que esa parte se infiere. Ahí sí toca inferir que se está hablando de eso. Alguien que utiliza esas palabras rebuscadas, ¿sí? Y orador se refiere, en este caso, es una parte del orador latinoamericano, sería válido, ¿sí? Porque se está refiriendo a ese orador. Entonces la respuesta sería la D. Recuerden que uno escoge la mejor o la menos peor, ¿sí? El uso del lenguaje rebuscado está muy bien. Acá debería decir el orador latinoamericano o una persona que utilice palabras rebuscadas. Entonces sí, la D sería la respuesta.
Otro tipo de preguntas que abundan en la prueba son las preguntas que tienen que ver con la precisión semántica. ¿Cómo así que precisión semántica? La semántica es el estudio de los significados. Entonces es muy común preguntas que son acerca del significado de una palabra. Entonces dice, tal palabra se puede utilizar por tal otra sin alterar el sentido o algo parecido. Entonces ahí es muy importante entender los significados. Veamos un ejemplo. En la frase del párrafo 1, todo lo hermoso es amable, el término amable significa. Entonces, ojo, yo podría pensar rápidamente cuál es la respuesta sin mirar el párrafo, pero como me dice la frase del párrafo 1, debo mirar el párrafo. No vaya a ser que a veces los autores dicen las cosas en un sentido distinto al que uno está acostumbrado, entonces es importante leer el párrafo. Este es un fragmento del Quijote de la Mancha, ¿sí? Este examen le dio muy duro a la gente. Me acuerdo de ese examen y todo eso, aunque es más viejito, es como del 2012. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura. Y, por el amor que me mostráis, decís, y aun queréis, que esté yo obligada a amaros. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Entonces ahí, ¿qué querrá decir ese amable? ¿Cuál sería la palabra que la puede reemplazar? O la expresión que la puede reemplazar. Entonces miren, les voy a mostrar. Como les decía, si yo no miro el texto, yo puedo pensar que puede ser cualquiera de estas tres, pues de las que están ahí, aunque no siempre es así, pero en este caso hay tres que podrían caber ahí. Amable, uno dice, ve, tal persona es amable, entonces uno piensa, es gentil, es buena persona, es cordial, cualquiera de esas, ¿cierto? Yo no pensaría, cuando me dicen que alguien es amable, yo no pensaría que me están diciendo que es digno de ser amado, ¿cierto? Eh, pero en el texto están hablando del amor, ¿sí? En el texto están hablando del amor. Entonces aquí cuando dicen amable, tiene que ver con el amor. De hecho, y aquí entra algo, un tema indirectamente, que es el tema de la etimología. El sufijo, o sea, las palabras se dividen en partes, ¿sí? Por ejemplo, se le llama prefijo al inicio de la palabra, se le llama sufijo al final de la palabra. Acá hay un sufijo ble, que quiere decir cualidad de o digno de. Por ejemplo, odiable, cualidad de ser odiado, ¿cierto? O digno de ser odiado, ¿sí? Insuperable, cualidad de que no se puede superar, ¿sí? Etcétera. Entonces aquí amable sería algo así como cualidad de ser amado o digno de ser amado. ¿Y por qué sé que se refiere a eso? Porque están hablando del amor, ¿sí? Porque están hablando del amor. Entonces, aquí lo que está diciendo Marcela, que así se llama el personaje del Quijote en esta parte, dice, a ella la están acusando de que ella es la culpable de que Grisóstomo se matara porque eh, él se enamoró de ella y ella no le paró bolas. Entonces el tipo se suicidó y le echan la culpa a ella. Entonces ella en un fragmento de su defensa dice
que ella entiende, según Dios, el entendimiento que Dios le dio, que todo lo hermoso es amable, es decir, que la gente ama a lo que es hermoso. Mas no alcanzo a entender, pero ella dice, pero no alcanzo a entender que por ser amada ella tenga que obligarse a amar a quien la ama. ¿Sí? Es un discurso, se podría llamar feminista, y entendiendo que se escribió en el siglo XVII, muy adelantado a su tiempo. Bueno, entonces ahí sería digno de amarse. Esa sería la respuesta ahí. Ahora veamos otro ejemplo. El término esparcidos significa en el texto lean el texto. Bueno, miremos nuevamente las opciones. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Muy bien. Me impresiona vuestra precisión semántica ahí. Pero en todo caso expliquémosla, ya que se está grabando. Es este. En el prospectus que anunciaba en octubre de 1750 la publicación de la enciclopedia, Diderot definía así la finalidad de la obra, o sea, pues de la enciclopedia. El objetivo de una enciclopedia es reunir los conocimientos esparcidos sobre la superficie de la Tierra, exponer su sistema general a los hombres con quienes vivimos, a fin de que nuestros descendientes, haciéndose más instruidos, sean asimismo más virtuosos y más felices. Entonces acá esparcidos, si yo digo, por ejemplo, si yo digo que voy a esparcir la mantequilla en la arepa, yo podría pensar que la estoy extendiendo en la arepa, ¿cierto? Pero acá no estamos hablando de eso, estamos hablando de conocimiento. El conocimiento se comunica. Entonces, el significado que yo busque tiene que ver no solo con la extensión, sino también con la comunicación. En ese caso, sería difundidos. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con eso de la comunicación. Porque el conocimiento es algo que se comunica, es algo que hace parte, que un ser humano transmite a otro, ¿sí? Entonces, la respuesta sería difundidos, ¿sí? Arrojados, expandidos, extendidos. Se refiere solo a la superficie, más no tiene que ver con comunicación. En cambio, difundir sí. Difundir también es comunicar. Y en eso se diferencia de los otros. Otro ejemplo. Propagación natural puede considerarse como, esto también es del último examen de admisión. Propagación natural puede considerarse como. Entonces tenemos hermosa y de esplendor naranja solamente sobre las ruinas y los escombros sin ninguna intervención humana, lenta propagación de las esporas.
Miremos en el texto. Bueno, ¿cuál sería la respuesta ahí en esa pregunta? Sí, ese fue el último examen. Sí, sería la C, sin ninguna intervención humana. Ahí dice que se esparció por las ruinas y escombros, ¿cierto? Y uno podría pensar que literalmente está diciendo eso. Sin embargo, dice solamente, como si no estuviera en ninguna otra parte, y el autor da a entender que está antes en todas partes. Entonces, ese solamente es lo que anula completamente la posibilidad B. Y en este caso, entonces, lo contrario a lo natural es lo artificial o lo que tiene intervención humana. ¿Sí? O sea, que no lo hace solo la naturaleza, sino que el hombre intercede. Eso es lo artificial. Entonces, lo natural es lo que no tiene intervención humana. La respuesta sería la C. Veamos otro. Ah, no, esta es la misma. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. El tiempo que nos queda puede ser este. Vamos a utilizar un examen de admisión y a responder preguntas. Nosotros ya habíamos hecho eso, no me acuerdo. No, creo que ese ejercicio no lo hemos hecho. Hicimos preguntas relacionadas con los temas, pero en este caso voy a tomar un fragmento de un examen de admisión. Ahí dice el 2023, 2, jornada 2. Tal vez le tocó a alguno de ustedes. Les voy a compartir el link para que se metan. Cada pregunta va a ir acompañada de la información necesaria para responderla. Es decir, si dice que en el párrafo tal, entonces la pregunta va a ir acompañada del párrafo tal.
Los puntajes de... bueno, la universidad dejó de publicar, los últimos puntajes de corte que publicó fue en el 2024. Después de eso dejó de publicarlos. No sé la verdad por qué tomaron esa decisión, pero digamos que esos serían los que se tienen como referencia. De hecho, yo voy a subir ese archivo, lo voy a subir ahí al grupo, digo, al canal, para que lo tengan de referencia. El archivo con los puntajes de corte. Pero como les digo, la universidad lo dejó de publicar en el 2024. Se volvieron muy secretistas. Y a diferencia de las pruebas, como se presenta tanta gente, uno siempre consigue las pruebas, pero los puntajes de corte son una información interna a la U, eso es más difícil de conseguir. Aunque voy a tratar. Bueno, vamos a comenzar. A ver, hay 8. Faltaría una persona, pero bueno, vamos a comenzar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. La mayoría le pegó. Miremos. El arte celebra las cosas porque las ama. La publicidad celebra las cosas porque te las quiere vender. Entonces aquí están diferenciando el arte de la publicidad. Dicen que la publicidad quiere vender, el arte ama las cosas y las celebra. El agua es el mayor tesoro de la humanidad y el arte se ha pasado la vida celebrándolo. Desde Píndaro y Tales de Mileto hasta Salvador Dalí y James Joyce, mencionando a todos como si fuesen artistas, aunque Tales de Mileto no lo considero un artista, pero bueno. La publicidad no le canta al agua, le canta al agua embotellada. Según el párrafo 1, el arte, están diciendo el arte, hay que diferenciar lo que dice el arte de lo que dice la publicidad. El arte celebra el agua para, en este caso, aquí dicen que es el mayor tesoro de la humanidad y el arte lo ha celebrado. Si es el mayor tesoro, significa que es importante. De la humanidad, es importante para la humanidad. Es decir, exaltar su importancia para la humanidad. Entonces miremos esto en las otras opciones. Embellecer el mundo con sus grandes bondades. Eso sería como decir que los artistas utilizan el agua para embellecer el mundo, pero acá no dice eso. Acá dice que los artistas celebran que el agua sea un tesoro, mas no que lo utilicen como material para pintar o hacer una obra de arte. Eso no lo dice el texto. La C, mostrar un instrumento de promoción. Eso sería lo que haría la publicidad, no el arte. Afirmar que se encuentra en todas partes. Eso no tiene sentido decirlo. Es decir, ¿para qué va a decir eso
el arte. El arte, eso no implicaría que el arte ame el agua o algo así. Entonces, la respuesta es la A. Vamos con la siguiente. Bueno, la mayoría le pegaron también. Entonces, veamos la respuesta. Dice, la publicidad no le canta al agua, le canta al agua embotellada. Según lo anterior, la publicidad, recuerden que acá decía que la publicidad celebra las cosas porque te las quiere vender, ¿sí? Entonces, decir que la publicidad cuida la salud de todas las personas no tiene sentido, ¿sí? ¿Considera que el agua embotellada es más saludable? No, a la publicidad no le importa eso. ¿Valora la venta de agua? No el beneficio de esa. Sí, porque las quiere vender, o sea que la C, ¿sí? Y la D, ¿reconoce el agua como el mayor tesoro de la humanidad? No, eso sería del arte, no de la publicidad. Entonces la respuesta sería la C, quiere venderla, no le importa si es buena o no. Vamos con la siguiente. Bueno, la mayoría le pegó. Vamos a ver. Un filtro altamente pragmático alude a qué. Entonces miremos. ¿Dónde está el filtro altamente pragmático? Dice, sus creaciones, refiriéndose a la publicidad, deben pasar por el filtro altamente pragmático de la necesidad de los clientes.
Entonces, un filtro altamente pragmático, ¿a qué alude? ¿A qué se refiere? Entonces, miremos, la opción A dice, el publicista tiene plena libertad para producir, no porque le están poniendo filtro a lo que hace, o sea que no tiene plena libertad. El que sí tiene libertad es el artista, el arte sí es libre, pero la publicidad no. La publicidad tiene autonomía, no, le están poniendo un filtro, no es autónoma. El publicista no es libre de crear lo que quiera, es verdad. Él tiene que fijarse en la necesidad del cliente, ¿sí? Para poder crear la publicidad, o sea que no es libre para crear. Y veamos, o sea que la respuesta es la C. La publicidad es un instrumento para el consumidor. Acá dice que la publicidad es un instrumento, dice, la publicidad es una técnica, un instrumento, pero dice de ventas. El consumidor es el que compra, o sea, la publicidad no es un instrumento de compra. Dice que es un instrumento de ventas, entonces no es un instrumento del consumidor, no, es un instrumento del vendedor, no del consumidor, por eso no es la D. La respuesta es la C. Sí. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos a ver acá. Los veo bien. Vamos a ver, dice. El contenido del párrafo 2 permite afirmar que en la publicidad predomina el beneficio comercial. Claro que sí. ¿Por qué? Dice, un instrumento de ventas. Y más abajo dice, cada día en las agencias de publicidad hay un forcejeo entre las posibilidades del arte y las necesidades comerciales, donde triunfa siempre el interés empresarial. Entonces predomina el beneficio comercial. ¿Sobresale el interés artístico? No, porque eso es para el arte, no para la publicidad. ¿Influye la calidad del producto? Eso no tiene que ver con la publicidad. ¿Prevalece las posibilidades del arte? No, lo que prevalece, o sea, lo que triunfa es el interés empresarial. O sea, que predomina el beneficio comercial. Vamos con la siguiente.
esta sí les dio duro. Miren, este tipo de preguntas son las que hacen la diferencia. Recuerden que la prueba es igual de difícil para todos o igual de fácil para todos. Entonces, el responder bien una pregunta que la mayoría responde mal hace la diferencia. Por ejemplo, este es ese caso. ¿Sí? Solo una persona respondió bien. Vean, miren, el arte para hacerlo requiere libertad. La publicidad es una técnica, un instrumento de ventas y por eso solo puede hacer lo que le encargan los empresarios. Sus creaciones deben pasar por el filtro altamente pragmático de la necesidad de los clientes y cada vez que un creativo deja volar demasiado la creatividad, tiene que venir un ejecutivo a moderar sus ímpetus. Cada día hay en las agencias de publicidad un forcejeo entre las posibilidades del arte y las necesidades comerciales donde triunfa siempre el interés empresarial. Entonces, vamos a mirar. La mayoría, empecemos descartando, la mayoría escogió la B. Vamos a ver por qué se descarta la B. Acá están diciendo que el arte crea, lo cual es cierto, el arte crea, ¿sí? Y que la publicidad seduce. En ninguna parte de este texto dice que la publicidad seduce. Pues en ninguna parte de este párrafo, en ninguno, ¿sí? Paradójicamente, hay otro párrafo del texto donde sí lo menciona, que se los dije ahora, pero en este párrafo no. Entonces yo no puedo decir, basándome en este párrafo, que la publicidad seduce, por un lado. Por otro lado, aquí la publicidad crea. Dice, la publicidad, bla, 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 dice sus creaciones. Cuando dice sus creaciones, se está refiriendo a las creaciones de la publicidad. Entonces yo no puedo decir que el arte crea y la publicidad no crea. Entonces decir que la diferencia es que el arte crea sería falso porque es que la publicidad también crea. El párrafo lo está diciendo. ¿Sí? El párrafo dice que la publicidad crea, dice sus creaciones. ¿Las de quién? Las de la publicidad. Ahora, ya ahí descarté la que la mayoría creyó que era. ¿Por qué es la A? Dice aquí, y vuelvo y digo, el arte es libre, o sea que tiene infinitas posibilidades, ¿cierto? Y después dice aquí, cada día hay en las agencias de publicidad un forcejeo entre las posibilidades del arte. El arte posibilita la creación. El arte tiene infinitas posibilidades. La diferencia está en eso, en que el arte posibilita, es libre, crea infinitas posibilidades y la publicidad vende, se dedica a vender y eso la limita. ¿Sí? Entonces, la respuesta es la A. Ahora, ¿por qué no la C y la D? La C comunica, decir que el arte comunica y que la publicidad no, pues la publicidad también comunica algo, ¿cierto? Imagina, hay imaginación en las dos, y de hecho habría más imaginación en el arte, entonces la C no puede ser. Libera, decir que el arte libera podría ser válido, aunque sería más bien que el arte necesita libertad más que liberar el arte. Pero decir que la publicidad educa, bueno, eso es muy discutible y el texto no lo dice. Entonces la respuesta es la A. Pero sí está claro por qué es la A. Sí es claro. Bueno, entonces, ojo, ahí por ejemplo, ustedes respondieron según su opinión, ahí no respondieron según el texto. Uno sabe que la publicidad seduce al consumidor para que compre, pero el texto no lo está diciendo. Y recuerden, ustedes deben responder según el texto, no según su opinión, que ese es un problema que uno tiene. Vamos con la siguiente.
este también ya empezó a darles duro un poco. Miremos. Por lo dicho en el párrafo 2, la publicidad es, ¿cierto? Me están preguntando lo que es. Entonces miremos. Una posibilidad para el arte, entre las infinitas... pero dice, excepto, acuérdense, excepto. Cuando yo me encuentro un excepto, lo que me están preguntando es lo que no es, ¿sí? Mecanismo empresarial, dice que es un instrumento de ventas, dice que prima siempre el interés empresarial, o sea que sí es un mecanismo empresarial. Método comercial, obviamente, necesidades comerciales, es un método para vender. Procedimiento creativo, sus creaciones, habíamos acabado de decir en la pregunta anterior que la publicidad también crea, ¿sí? Aquí dice sus creaciones. A ver, entonces, lo que no es una posibilidad para el arte, ¿sí? Simplemente el arte posibilita el crear, pero no es que una de las posibilidades del arte sea la publicidad. Además, el texto no lo afirma, ¿sí? Entonces, el excepto es la A. A ver, ¿cuál fue la que más creyeron? La que más los puso a ver fue la D, procedimiento creativo. Miren, ya habíamos dicho en la anterior pregunta que la publicidad también crea, porque aquí cuando dicen sus creaciones se refieren a las creaciones de la publicidad. Entonces también es un procedimiento creativo. Bueno, sí es claro. A ver, en la mayoría de las veces cuando hay dos posibilidades que se contradicen entre sí, una es correcta y la otra no. Pero yo sí vi una, yo me acuerdo, pero no tengo clara la pregunta en este momento, yo me acuerdo una donde la respuesta no tenía que ver con eso. Había dos opciones que eran contrarias entre sí, pero la respuesta no tenía que ver con eso. Pero solamente he visto una vez que ha sido así. Porque yo también puedo crear la pregunta así si quiero hacer una trampa. Por ejemplo, si el texto no deja claro, si por ejemplo, si el texto no dejara claro si la publicidad seduce o no, y entonces las opciones dicen seduce, no seduce, y el texto no dice nada de eso. Y entonces por ahí dice, el texto afirma que, esa sería una pregunta literal, y entonces el texto dice otra cosa. Ahí, por ejemplo, esas dos no tendrían nada que ver, ¿sí? Aunque sean contrarias. Otra cosa es si el texto sí lo dice. Si el texto sí lo dice, una de las dos tiene que ser la respuesta. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno, la mayoría le pegó, pero miren que ya no son tantos aciertos como antes. Entonces, miremos. Tiene que medirse día a día con las emociones de su público. Párrafo 3 hace referencia a qué. Entonces, miremos dónde menciona eso. Dice,
La publicidad es una técnica poderosa y sutil que a veces informa, a veces seduce. Miren que acá se habla de seducir, pero es en el párrafo 3, no en el 2. Condiciona la voluntad y siempre manipula la conducta. Utiliza el lenguaje para persuadir, las imágenes para cautivar, el teatro para convencer con gestos y voces, la luz y el sonido para seducir, la frecuencia de las exposiciones para imponerse sobre la imaginación. Tiene que medirse día a día con las emociones de su público y no puede permitirse el lujo de elaborar un dialecto arbitrario. Listo. Entonces acá me dicen, tiene que medirse día a día con las emociones de su público. ¿Hace referencia a qué? Yo tengo que fijarme cuál opción se refiere directa o indirectamente a las emociones. Miremos la A. El teatro puede convencer con gestos, voces, luces y sonido. Ahí no hay nada que tenga que ver con las emociones. ¿Cómo así que emociones? Amar, odiar, tener miedo, estar angustiado, etc. Ahí no está teniendo nada que ver. Veamos la B. El tipo de lenguaje que se utiliza para persuadir y vender es engañoso. Tampoco se está haciendo referencia a las emociones. Miremos la C. La publicidad tiene la necesidad de interpretar, medirse, el mundo afectivo del consumidor, emociones de su público. Su público es el consumidor y emociones es el mundo afectivo. El mundo afectivo es el mundo de las emociones. Lo afectivo es lo que tiene que ver con las emociones. La respuesta es la C. Y veamos la D, ¿por qué no? La información a veces seduce y condiciona la voluntad de los compradores. ¿Dónde están las emociones ahí? Por ninguna parte. ¿Sí? La respuesta es la C porque es la única que se refiere a las emociones. Y en el texto hablan de emociones, en el texto que me están poniendo a comparar. ¿Sí es claro? Listo, vamos con la siguiente. Bueno, esta también les dio muy duro y no debió haberles dado tan duro, la verdad. Vamos a ver. Primero, recuerden que es un excepto. El excepto es un no. O sea, hay tres que sí y una que no. ¿Sí? Todos los oficios deberían aspirar a la condición de las artes. Entre esos, el de la publicidad, ¿cierto? Entonces, la finalidad del lenguaje artístico difiere del publicitario. Yo eso lo puedo inferir porque acá lo mencionan, ¿sí? Acá mencionan que la intención de la publicidad es convencer, pero el arte no, ¿cierto? Eh, Dice, sin embargo, todos los oficios deberían aspirar a la condición de las artes, así como según Walter Pater, todas las artes tienden a la condición de la música. Y me están diciendo cuál es la condición de la publicidad en el momento. Yo de ahí puedo inferir que como la publicidad no busca la condición del arte, es diferente, ¿cierto? Eso no está sucediendo en este momento, debería suceder. Entonces,
Como eso no sucede, significa que son diferentes, ¿sí? La finalidad del lenguaje artístico difiere del publicitario. Eso lo puedo inferir de ahí. La publicidad puede utilizar un lenguaje arbitrario, dice aquí, y no puede permitirse el lujo de elaborar un dialecto arbitrario. Yo, de esa afirmación, del decir que todos los oficios deberían aspirar a la condición de las artes, eso no tiene nada que ver con el lenguaje arbitrario, por un lado. Y por otro lado, el texto me dice que la publicidad no puede permitirse el lujo de elaborar un lenguaje arbitrario. O sea, yo eso no, de ninguna manera lo puedo inferir. Ni porque tiene que ver con el texto, con la cita que estoy comparando, y también porque no tiene que ver con el texto. De hecho, dice lo contrario del texto. Entonces, eso yo por ninguna parte lo puedo inferir. La B es el excepto. Veamos la C. El arte crea, pero la publicidad seduce y manipula. Eso es cierto. El texto me lo ha dicho, ¿sí? Y a partir de ahí yo sé que la condición que la condición del arte es distinta a la condición de la publicidad. Y si yo sé que la publicidad se dedica a manipular, según este párrafo, entonces yo infiero que el arte no. Y de hecho en los otros párrafos dice que no. Y veamos la D. Los publicistas deberían tener libertad para crear. Esa es una condición del arte, la libertad. Entonces, como dice aquí, que todos los oficios, incluido la publicidad, deberían aspirar a la condición de las artes, se refiere a que los que practiquen esos oficios deberían ser, como en el arte, libres. Lo que yo no puedo afirmar, ni inferir, ni interpretar es la B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de hecho contradice el texto. Sí es claro. Listo. Vamos con la siguiente. Usted también les dio duro. Vamos a ver. Bueno, esto muy parejo a todas las opciones. Vamos a ver. De lo expuesto en el párrafo 3, se deduce que... listo. Ya. Miren, este es muy interesante. Se deduce. Significa que la pregunta es inferencial. Yo ya les había dicho que si la respuesta era correcta, pero era literal y la pregunta es inferencial, yo no puedo escoger esa. ¿Sí? Entonces miremos. Persuade a través de hechos reales. A ver. Utiliza el lenguaje para persuadir, las imágenes, la luz, bla, bla, bla. Bueno, ahí no dice nada de hechos reales. No lo menciona. Entonces yo no lo puedo afirmar. Sí sé que persuade, pero a través de hechos reales no lo puedo afirmar porque el texto no lo menciona.
Veamos la B. Emplea estrategias engañosas. Eso sí lo puedo inferir de ahí. Lenguaje para persuadir, imágenes para cautivar, teatro para convencer. ¿El teatro qué es? Es una representación ficticia, ¿cierto? Puede que se base en hechos reales o no, pero puede ser ficticia, pero es ante todo ficticia. O sea que ahí ya me están hablando de lenguaje engañoso. Manipulación y seducción a partir de lo engañoso. O sea, la B yo la puedo inferir. Veamos la C. Menciona cosas que no pueden ser comprobadas. Dice, a menudo menciona cosas que no pueden ser comprobadas. Está literal. Y me pidieron que dedujera. ¿Cierto? Si la pregunta fuera literal, si por ejemplo dice, según el párrafo 3, se puede afirmar que. Ahí si es literal, esa podría ser la respuesta. Pero es que aquí dice, se deduce. Eso no lo estoy deduciendo, eso lo está diciendo el texto. Por eso no puede ser esa la respuesta. Y veamos la D. Utiliza luz y el sonido como lenguaje arbitrario. El texto me dice que utiliza luz y sonido, está literal. Pero el texto contradice que sea arbitrario. Dice que no puede darse el lujo de elaborar un dialecto arbitrario, o sea que eso yo no lo puedo inferir del texto. Entonces tengo una respuesta literal y una que se infiere. Como me dice se deduce, como la pregunta es inferencial, escojo la que se deduce. La respuesta es la B de bueno. Sí es claro. Por eso les expliqué los niveles de lectura. ¿Sí? Porque lo que es literal está tal cual en el texto. Si la pregunta es literal, escojo esa opción. Pero si es inferencial, tengo que inferirlo. Es decir, el texto no lo puede decir, sino que yo lo debo concluir a partir de lo que dice el texto. Por eso la respuesta es la B. Vamos con la siguiente. Bueno, esto también les dio duro, vamos a ver. Lo primero que les pregunto a ustedes es, esa pregunta es literal, inferencial o analógica. Porque dependiendo de eso es que yo debo saber cómo debo responder. Es literal. Si es literal, se supone que ahí hay tres cosas que dice el texto y hay una que no lo dice. Como dice excepto, ¿cierto? Entonces estoy buscando la que no está tal cual en el texto. Entonces, si observamos las opciones, dice, miremos primero las que sí están. Manipula la conducta humana, dice, siempre manipula la conducta, literal. Menciona cosas imposibles de comprobar, dice, a menudo menciona cosas que no pueden ser comprobadas, está también, literal. Se mide con las emociones de su público, dice, tiene que medirse día a día con las emociones de su público, literalmente esas tres están. ¿Cuál no está? Utiliza un dialecto convencional. En ninguna parte del texto dice que la publicidad utiliza un dialecto convencional. Lo único que no dice es que no puede darse el lujo de elaborar un dialecto arbitrario. Yo de ahí podría deducir que utiliza un dialecto convencional, pero esta pregunta no es inferencial.
Ahí no dice se deduce que, se infiere, se colige, se interpreta. No. Ahí están diciendo, según el párrafo 3 de la publicidad, está literal. Dice excepto, 3 cosas que sí están, una que no. Cuidado con eso. Ahí ya empezaron a decaer. Vamos con la siguiente. Bueno, acá mejoraron un poco. Entonces dice, según lo expuesto en el párrafo 4, los comerciantes tienen problemas de autocrítica por y dice aquí, nada hay menos autocrítico que el lucro. Por eso la sensibilidad y la imaginación tienen que ser educadas para que, además de actuar como empresarios, negociantes o consumidores, lo cual ya lo están haciendo, nos comportemos como seres humanos. O sea, eso no se está haciendo en este momento, ¿sí? O sea que, ¿cuál es la razón? Que no se comportan como seres humanos. ¿Cuál tiene que ver con eso? Incapacidad para proceder como seres humanos. Y ya para descartar las otras, forma de manejar el dinero de las ganancias, el texto no lo menciona. Poca sensibilidad para ofrecer ayuda a los demás, el texto no lo menciona. Incompetencia para dirigir los negocios, no, ahí antes están diciendo que siempre buscan ganar más, entonces no es incompetencia de los negocios. El problema autocrítico es que no son capaces de comportarse como seres humanos. La respuesta es la A. Vamos con la penúltima. Entonces, miren, esta es una pregunta analógica. La conclusión del párrafo 4 se relaciona con la siguiente frase. Como dice, se relaciona, es como decir, se compara, equivale, es una pregunta analógica.
y están comparando con una frase. Conclusión. Si no está la expresión en conclusión o algo así, entonces yo me voy a fijar en el último pedazo. Miremos el último pedazo entonces. Para que comprendamos que el poder y el dinero no lo son todo y que nada vale tanto como una vida tranquila con la gente que amamos, sin espanto y sin derroche. Entonces lo que yo relacione tiene que ver con vida tranquila con la gente que amamos, sin espanto y sin derroche. Miremos las opciones. Un negocio que no hace más que dinero es un negocio pobre. Eso no tiene que ver con la conclusión, porque ¿dónde está la vida tranquila? ¿Dónde está la gente que amamos? No. Miremos la B. El dinero no compra una familia feliz, gente que amamos, un amor verdadero, gente que amamos, ni la paz interior, vida tranquila. Esa sí se relaciona. Miren que ahí está la relación. Paz interior se relaciona con vida tranquila, gente que amamos se relaciona con familia feliz y un amor verdadero. O sea que la B está bien. ¿Sí? Veamos la C. El capital no es un mal en sí mismo, el mal radica en el uso inadecuado. Vuelvo y les digo, falta la vida tranquila, la gente que amamos y el sin espanto y sin derroche. Y si mandamos a nuestra riqueza, seremos ricos y libres. Si nuestra riqueza nos manda, seremos pobres. Otra vez, no está ni la gente que amamos ni la vida tranquila. La que se relaciona es la B. ¿Sí es claro? Bueno, vamos con la última. Bueno, esto está prácticamente literal. Dice, por lo dicho en el párrafo 5, para que la publicidad sea un arte debe, ¿cierto? Dice aquí, pero si la publicidad fuera un arte, tendría que poder hablar en nombre de la humanidad y no solo de la industria. Mejor aún, o sea que más importante aún para que la publicidad sea un arte, hacer coincidir los intereses de la industria con los intereses de la humanidad. Hacer coincidir los intereses de la industria con los intereses de la humanidad, literal, la D. Vamos a ver cómo les fue al final. Les fue muy regular. Empezaron muy bien con las primeras preguntas, pero después les dio muy duro. Yo sé que hay muchos conceptos y muchas cosas. Obviamente el tiempo es corto. Esto no es un curso entero con todos los conceptos, sino algo que quisimos ofrecerles en el poco tiempo que había. Y bueno, mañana queda la última sesión, ¿sí? Para practicar algunas cosas más, algunos conceptos más. Mañana será por la tarde, ¿sí? Les deseo una feliz noche, que les vaya muy bien, Dios los bendiga. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, hasta luego.